Hola, bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy José Z, que como siempre pues les doy la bienvenida a este episodio, que es el episodio 253 de Poco Común. Y en este episodio pues hablaré de videojuegos, pero ahora desde otra perspectiva que puede que les interese mucho. Y pues un poquito con esto vamos al audio de intro para empezar con el tema. 巨大な悪のコンピューターを正す正義の8つのソフトたち、それをコレクターズというのでありまする。Y bueno, entonces, pues hablando de videojuegos, ahora pienso verlo de otra perspectiva, y esto fue como muy incidental porque originalmente iba a hablar de un título, de una saga, de una franquicia, los juegos de una franquicia, pero pues como que brincó a mi atención que no se habla mucho de la compañía que desarrolló estos juegos, que es la compañía creadora de esta saga de juegos. Así que más bien voy a hablar un poco de la historia y de los juegos de una compañía de juegos japonesa en específico, en este caso Taito. Taito, esta compañía que principalmente a lo largo de los años se han dedicado a desarrollar juegos de arcade, y ya para años más recientes juegos para celular y consolas y PC. Pero pues su original área o especialidad de desarrollo de Taito pues fueron los juegos de arcade por mucho tiempo, y es en lo que han sido conocidos pues en mayor parte de su historia. Y hablando de historia, pues voy a empezar haciéndoles pues una semblanza de la historia de Taito. Esto es traído directamente de la página oficial de Taito. Entonces, pues un poco datos históricos, técnicos que pueden ser un poco tediosos, pero que pues nos pueden dar una buena perspectiva. Bueno, empezó la compañía como Taito Trading Company en Tokio. Esta compañía originalmente importaba artículos para bares, ya dígase bebidas alcohólicas. De hecho destilaban y vendían vodka, y pues también lo asociado como serían las botanas, por ejemplo. De hecho empezaron a desarrollar pequeñas máquinas expendedoras de cacahuates. Fue su primer incursión en lo que son pues máquinas automatizadas. De aquí recordemos que muchas compañías de hecho de videojuegos empezaron así, con máquinas automáticas, ya sea expendedoras o de pinball o de otra cosa, y pues fue como un mercado que se asoció a ello, pues los videojuegos. Pero bueno, continuamos. En 1954 empezaron a rentar, a dedicarse a rentar rocolas, sinfonolas, estas máquinas para escuchar música a las que les echas una moneda. Para 1956 desarrollaron la primera rocola o sinfonola producida completamente en Japón, porque pues antes de esto, todavía ocupados por Estados Unidos, pues muchos compañías se dedicaban más que nada a servir muchas veces de intermediarios entre los fabricantes o productores de diferentes artículos de Estados Unidos y revenderlos, o hacer una manufactura intermedia
para Japón. Pero pues ya en 56 pues empezaron ya a crear sus propias rocolas y a rentar y a ofrecer el servicio de venta o renta de estas máquinas. Para 1962 se volvieron prácticamente los únicos agentes en Japón para venta de rocolas producidas en Estados Unidos, las Seaboard, es como era la marca. Para el 63 se estableció una subsidiaria llamada Pacific Manufacturing Co. Limited, que apuntaba a planear, desarrollar y producir sus propios productos. Y bueno, ahí se menciona que en el 70 recibieron una condecoración por el Ministerio de la Industria del Comercio Internacional, como una corporación que contribuía a la exportación. Para el 71 compraron la Japan Vending Machine Limited, que se dedica, lo cual hizo que se dedicaran más específicamente a operar centros de arcade, centros de arcade, de máquinas de entretenimiento. Ya para el 72 cambiaron su nombre a Taito Corporation. Para el 73 construyeron unos nuevos cuarteles, unas nuevas oficinas en Hirakawa, en Tokio, y lanzaron su primer juego casero llamado L-Pong TV Game. Dicen, ahí mencionan el L-Pong, que el nombre lo dice, fue su versión de Pong para Japón. Pero el hito más importante para nosotros, para los videojugadores, se dio en 1978, cuando lanzaron su juego más popular y famoso, Space Invaders. Para el 79 empezaron a construir oficinas en las principales ciudades de Japón para construir una red de lugares de venta, y también construyeron su planta ya centralizada para la fabricación de todas sus máquinas de videojuegos de arcade. Para el 85 también empezaron a manejar equipo audiovisual operado por monedas, o sea, las máquinas karaoke. Sí, ya entraron a fabricar máquinas karaoke, que es una de las industrias más importantes en Japón. Es muy popular esa área de entretenimiento para los japoneses, las máquinas de arcade. Luego dice, en el 86 se volvieron miembros del grupo Kyocera, y Kyocera adquirió acciones de la compañía. De hecho, se integraron en dos subsidiarias, la Pacific Manufacturing Company Limited y la Japan Vending Machine Limited. Obviamente, la Japan Vending Machine Limited era la que se encargaba de los arcades. Para el 92 empezaron a manufacturar y vender el sistema X2000 de karaoke, que se estaba basado ya en líneas ISDN, o sea, las primeras líneas de transmisión de internet.
dedicadas específicamente a transmisión de señal de internet. O sea que en el 92 prácticamente pues empezaron a operar las primeras máquinas, los primeros centros o máquinas sí de karaoke que se conectaban a internet. Y pues esto seguramente pues les facilitaba poner siempre en su catálogo las canciones que en el momento eran las más famosas o más populares. En el 93 pues se empezaron a listar para en la bolsa de valores de Japón. O sea, ya empezaron a cotizarse en la bolsa de valores. Luego menciona que en el 95 empezaron a fabricar y vender las X55, que eran pues máquinas karaoke caseras, pero que usaban también la conexión en línea. Entonces pues ahí está bastante curioso, o sea, como qué tan avanzados estaban en Japón en esa época. Bueno, continuamos y luego para el 96 establecieron la subsidiaria china Beijing Taixing Cultural Amusement Company, que fueron pues los que empezaron a difundir en China pues los centros de arcade, aquellos centros que tenían pues máquinas de videojuego y karaoke y máquinas de estas de tenazas para premios y todo esto. Luego también mencionan para el 97 que pues como un hito el lanzamiento de Densha de Go, que es por cierto uno de mis juegos favoritos, un juego de arcade donde pues se simula cómo manejas un tren de pasajeros, un metro en Japón. O sea, y con todas las situaciones de acelerar, frenar suavemente y en el lugar correcto del andén. Todo ese tipo de detalles que son rutinarios para un conductor de metro, pues los adaptaron para un formato de videojuego, algo que se me hizo muy interesante y divertido, y más pegó en Japón pues por tanto fan que hay de los trenes. Pues fue pues como el sueño hecho realidad para muchos de poder convertirse en un conductor de tren. A ver, ya no estoy brincando unos que no son tan importantes. En 2005 fue un momento importante para Taito. ¿Por qué? Porque Square Enix compró parte de las acciones de Taito, lo que empezó convirtiéndolo ya en parte del conglomerado de Square Enix, a los de Taito. Y de hecho para el 2006 pues Square Enix absorbió completamente Taito y obviamente dejó de cotizarse en la bolsa de valores como Taito, y pues ya dividió así que en diferentes áreas de operaciones a Taito dentro de pues ya de lo que era el grupo de Square Enix. Fíjense, un dato que no conocía, que Taito desde entonces es parte de Square Enix. Y pues por lo tanto, a partir de haber sido absorbidos por Square Enix, pues cambiaron obviamente la ubicación de sus oficinas y todo esto. Pero bueno, esos fueron los puntos más importantes de la historia de Taito. Pero ¿qué hay de los videojuegos? ¿Qué es pues lo que más nos interesa? Pues lo curioso de Taito es que no ha sido una compañía tan famosa o tan popular la mayor parte del tiempo como habrían sido en su momento Capcom o Konami, por ejemplo.
no, como que, o Namco, como que Taito siempre fue el que ha sacado en la mayor parte de su historia juegos muy divertidos, pero que no son tan famosos o tan populares. Y también tiene que ver un tanto con que pues mucho de su catálogo de juegos, no digo que todos, pero sí una buena cantidad, pues han sido estado solo disponibles para Japón. O sea, no ha habido mucho interés de adaptarlos para el mercado internacional. Entonces pues es un detalle bastante interesante de cómo Taito pues es una compañía importante, pero nunca ha ganado la popularidad o la relevancia de otras compañías japonesas en Occidente. Sin embargo, tiene su buen catálogo de juegos bastante famosos o populares. Empezamos con el más famoso juego de toda la historia de Taito, que es por supuesto Space Invaders, lanzado en 1978, que pues fue un juego súper popular y que marcó un antes y un después en la industria de los videojuegos, ya que hasta ese entonces había juegos, la mayoría eran juegos imitaciones de Pong o basados en las mecánicas de Pong. Había algunos juegos de disparo, pero eran como que más complicados, menos intuitivos o fáciles de jugar. Y pues Space Invaders inventó un formato de juego que era bastante fácil, bastante intuitivo y es muy adictivo. Entonces pues después de Space Invaders, de hecho hubo un montón de juegos desarrollados por todo tipo de compañías de este formato, de lo que se convirtió en el género de los shoot 'em ups. Otro juego que salió en el 80, que a lo mejor este no es tan famoso ni tan popular, pero muchos de los que conocimos juegos de esa época lo recordamos, el juego de Phoenix. Phoenix es un juego también de disparos de tipo shoot 'em up, que tenía la peculiaridad de que ibas en varias etapas, ibas enfrentando, destruyendo como aves espaciales, o sea pájaros pues. Algunos se destruían de un disparo, algunos tenías que irles destruyendo, por ejemplo, las alas, y el jefe final era una especie de platillo volador. Y que pues también aquellos que tuvieron Atari 2600 seguramente también jugaron la versión de esa consola, que pues era bastante divertida. Y por cierto, la nave espacial que usabas a lo largo del juego también tenía escudos que activabas por tiempo limitado en cualquier momento. Pero sí hubo más o menos, muchos conocimos este juego de arcade. Otro juego que tuvo relevancia, a lo mejor no fue tan famoso o popular, fue el de Kicks, lanzado en 1981, que QIX, así es como se escribe, QIX, Kicks. Y pues este juego es una fórmula ya que actualmente es muy conocida, donde tú manejas una especie de cursor o de puntero que va rellenando partes de la pantalla. O sea, el chiste del juego es ir trazando una línea y encerrarla en un rectángulo para ir rellenando partes de la pantalla. Y pues tienes como enemigos que se atraviesan en tu camino mientras vas trazando. De eso trata, y de hecho esta mecánica pues se ha usado en muchos juegos, incluyendo un tipo de juegos que se hizo bastante popular a principios de los 90s, juegos
pervertidos, sexosos, como Girls Panic, donde pues usaban esta mecánica de ir coloreando la pantalla, en este caso para ir revelando o desnudando a la chica que estaba cubierta en el fondo de la pantalla. Digo nada, les menciono esto. En 1982 lanzaron el juego de Jungle. Primero lo llamaron Jungle Boy en Japón, pero después por situaciones de copyright y pues de regionalización tuvieron que cambiar el nombre del juego a Jungle Hunt, que fue el título por el que se hizo más famoso en Occidente. Este juego donde manejas a un aventurero que pues tiene que pasar por diferentes etapas, donde pues primero tiene que nadar en un río, no, primero tiene que brincar entre lianas. De hecho, el título Jungle Boy era porque originalmente el personaje que manejaba estaba inspirado en Tarzán, pero después lo cambiaron a un tipo genérico, tipo de esos que traen sombrero para safari. Bueno, el chiste es que este juego está dividido en varias etapas. La primera, tienes que estar brincando entre lianas. La segunda, nadas en un río esquivando y matando cocodrilos. La tercera etapa es ir brincando rocas que van rodando pendiente abajo. Y la última etapa es esquivar a unos nativos que de hecho eran caníbales, para rescatar a la chica que estaba pues cautiva. Y este juego fue muy popular en su versión de Atari. Me acuerdo del Atari 2600, era de los juegos más populares de la consola del Jungle Hunt. Y pues para el 83 lanzaron uno de los juegos también más icónicos, más famosos de Taito, que fue Elevator Action. Este juego que estuvo en un montón de centros de arcade. Este juego donde pues manejas a un agente que pues tiene que ir recorriendo por medio de elevadores un edificio desde la azotea hasta el sótano del edificio, recorriendo una buena cantidad de pisos. Entre estos pisos hay algunas puertas rojas de donde tienes que extraer documentos secretos y seguir tu camino. Todo esto mientras eres constantemente perseguido y atacado por otros agentes enemigos que pues te disparan con una pistola y que puedes matar de varias formas, con disparos, dándoles una patada, bueno, saltando con una patada más bien, o incluso aplastándolos con el elevador. Y una de las mecánicas precisamente interesantes y distintivas de este juego era el uso de elevadores para ir desplazándote todo el edificio en vertical. Y de hecho tuvo muchas versiones posteriormente este juego. Otro juego que también fue muy famoso y muy popular fue Arkanoid, lanzado en 1986. Sí, este juego que pues era su propia versión de los de Taito, de un viejo juego llamado Breakout, que había sido creado por Atari en los 70s, pero pues Taito lo actualizó, gráficos y sonidos ya de arcade de esa época, pero además pues agregó power-ups y enemigos en pantalla. Entonces pues era más dinámico, más cambiante con todo esto de los power-ups, el Arkanoid. Y de hecho la máquina original de arcade también tenía este control tipo perilla que tenía el Breakout. Entonces es un detalle curioso.
Después otro juego que fue súper famoso e icónico de Taito fue Bubble Bobble. Bubble Bobble de 1986. Este juego donde pues vamos en esta aventura con estos dos dragones que disparan burbujas. Y estas burbujas pues encierran a los enemigos, y cuando revientan las burbujas con los enemigos, pues estas sueltan premios, más que nada comida. Y pues el chiste es sobrevivir a todos los niveles hasta rescatar a las novias de estos dragones. Entonces pues es un juego icónico que de por sí en arcade sí pegó, pero donde se hizo más popular fue en su versión para el NES o para el Famicom. De hecho creo que es la versión que más recuerda a la mayoría de la gente. Y detalle curioso de este juego, que el buen final o el mejor final del juego solo se podía obtener cuando terminaban el juego de dos jugadores, cuando llegaban hasta el final los dos jugadores, porque si no te mandaba un mensaje como que tenías que volver a jugar si lo terminabas con un solo jugador. Un juego que pues no es tan famoso, pero sí fue muy popular, fue el de Kiki Kai Kai de 1986, que posteriormente lo conocimos en su versión para el Super Nintendo llamado Pokémon Rocky. Kiki Kai Kai es Pokémon Rocky, de hecho, que la primera versión pues fue lanzada para arcade, y ya la versión que conocimos en Occidente fue pues Pokémon Rocky, la versión de Super Nintendo, que pues tuvo muchas adiciones, como ya una historia más detallada y más enemigos y un juego más largo. Recordemos que este de Kiki Kai Kai o Pokémon Rocky es este juego donde manejas a una sacerdotisa y a un mapache, un raccoon más bien, una sacerdotisa y un raccoon que en formato tipo como de acción, tipo shoot 'em up o de disparos, pero donde los personajes van caminando a lo largo del escenario desde una vista de 3/4, o sea, como casi vista superior, y donde pues los enemigos te salen en todas las direcciones, y con tus armas, una que disparas a distancia y otra que golpea a distancia corta, pues vas derrotando a las oleadas de enemigos que te van apareciendo. Todo esto ambientando en el Japón feudal, donde pues esta sacerdotisa y este raccoon pues tienen poderes para enfrentar a todo tipo de criaturas del folclore, de la mitología japonesa. Entonces tiene este detalle curioso. Otro juego que más o menos es conocido, pero pues que es su shoot 'em up ya más reciente de Taito, pues ha sido también Darius, la saga de Darius. Estos juegos que empezaron con un arcade bastante llamativo de 3 pantallas de largo. Sí, estaban 3 pantallas una tras de otra, entonces tenías una vista panorámica, y donde también se distinguía porque muchos de los jefes eran pecesotes gigantes. Era muy distintivo de Darius. Otro juego que he de mencionar es de 1986, The Legend of Kage, que de hecho yo solía decirle The Legend of Cage, pero es The Legend of Kage. Este juego donde pues manejas a una especie de ninja que tiene que ir a rescatar a una princesa que fue secuestrada. De hecho el juego así empieza, o sea, con una princesa caminando en medio del bosque, y que llegan varios tipos y se la llevan, y inmediatamente brinca a la acción pues el protagonista Kage, que pues va a tener que enfrentar oleadas de ninjas y de otros guerreros, saltando muy alto entre árboles, edificios y todo esto, hasta llegar a donde está la princesa. Y así se va repitiendo el juego, y tiene una música muy
muy que te mete mucho en la acción, muy frenética. Tururu, 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 tururu. De hecho se hizo muy popular la versión de Famicom o de NES. Yo de hecho yo tengo el cartucho. El juego sí es repetitivo, pero la verdad es que son de esos juegos que al menos si lo juegas un ratito te vas a quedar clavado. Otro juego que a lo largo de los años se ha vuelto muy popular, sobre todo en Occidente, es Rastan Saga. Este juego de plataformas de acción donde manejas a un bárbaro espadachín, muy inspirado en Conan el Bárbaro. Entonces más o menos es ese tipo de ambientación y de enemigos. Y pues fue de los primeros juegos que presentaban un protagonista de este estilo, Rastan Saga. Otro juego que a lo largo del tiempo se ha vuelto un juego pues muy de nicho, muy popular, es The Ninja Warriors del 1988. Este juego, que en su versión de arcade tenía dos pantallas, una pegada a la otra, y donde pues era de acción de acción más que nada. Los personajes eran robots ninja que usaban sus diferentes armas que tenían equipadas. Algunos sus espadas cortas, otros traían su arsenal integrado dentro de su cuerpo, y manejabas tres diferentes tipos de ninja. Uno, el ninja más grande, que pues era muy fuerte y con golpes mandaba lejos a sus enemigos. El ninja más ágil, que sacaba sus hojas de los brazos y que se movía muy frenético. Y la chica ninja, que pues usaba una espada normal. Y pues de este juego han habido muchas versiones. Versión para el Genesis, versión para el Super Nintendo, y pues más recientemente de una especie de secuela moderna llamada The Ninja Saviors, que prácticamente recupera el formato de los juegos originales, pero le agrega algún contenido extra que vale la pena que lo chequen. Otro juego que se volvió muy de nicho, porque muy pocos lo jugaron y conocieron, pero que ha sido reconocido como un buen juego, es Little Samson para el NES o el Famicom de 1992, que fue de los últimos juegos para la consola, y que pues es de plataformas y de acción. Por lo que he visto, es un juego que está muy bien hecho, pero que también ha ganado notoriedad porque es de los juegos más famosos y caros para la consola, así que más coleccionables. Otro juego que pues ha tenido, que cuando salió pues se volvió bastante popular, a pesar de que el género de estos juegos no era tan popular en Occidente. Lufia, los juegos de Lufia, cuyo primer juego salió en el 93 para el Super Nintendo. Esta saga de RPGs, pues clásicos RPGs en mundo de fantasía y todo esto, pero que a pesar de que pues es la clásica fórmula ya bien conocida, creada por Dragon Warrior o Dragon Quest, pues supieron sacar un muy buen juego, que de hecho es algo que se distingue Taito. Taito, más que crear juegos originales con mecánicas nuevas, originales o nuevas, Taito más bien se distingue por pues adaptarse o inspirarse en juegos que otros desarrolladores han creado y hacer su propia versión de estos géneros de juego, pero versiones que igualmente pues son bastante competitivas, bastante bien hechas, que pues no le envidian nada a los juegos originales en los que están inspirados.
Y es algo que se distingue mucho de los juegos de Taito, que la mayoría de ellos no son juegos muy originales, pero sí son juegos que siempre valen la pena probarlos. Y pues con el de Lufia igualmente, aunque sigue mucho el formato de Dragon Quest, son juegos que por mérito propio valen mucho la pena y que muchos mencionan que tienen muy buenas historias. De hecho, desde hace mucho he querido jugarlo. Tal vez en un futuro cercano pues lo juegue en algunos de mis streams. Y pues otro juego lanzado en 1994 que también se hizo muy popular y que fue derivado de un juego que ya era famoso. Me refiero a Puzzle Bobble, que pues estaba basado en la franquicia de Bubble Bobble, con los personajes, los dragoncitos estos que disparaban burbujas, pero en este caso un juego en su propio formato de tipo puzzle, donde aquí pues el objetivo es disparar las burbujas de colores a donde están las del mismo color para irlas eliminando, mientras pues el techo del escenario se va descendiendo. Entonces vas contra el reloj eliminando burbujas al irlas disparando desde abajo. Y este juego que ha tenido un montón de secuelas, muchísimas, y hasta imitaciones. Ha habido juegos que han imitado mucho el formato de Puzzle Bobble. Y por último, la última pues franquicia que inventaron los de Taito, que fue muy popular y que ya había mencionado, del 97, Densha de Go. Este juego que originalmente fue lanzado para arcade y eventualmente fue adaptado para consolas, inicialmente para el PlayStation. Este juego pues ha sido exclusivo de Japón. Desafortunadamente nunca se ha adaptado para el mercado occidental, pero yo soy bien fan de estos juegos. Yo los he jugado tal cual en japonés. Lo bueno es que no es muy difícil aprenderle la mecánica a estos juegos de Densha de Go. Ya han sacado un montón de versiones. Y como dije, estos juegos pues se tratan principalmente de una versión tipo arcade de jugar a ser conductor de trenes de pasajeros, de metros y de las diferentes líneas de trenes que existen en Japón. Recordemos que en Japón su red de trenes es extensísima, llega a un montón de lugares. Y pues eso es lo fascinante, sobre todo si eres fan de los trenes o de los transportes públicos. Y pues convertirse en un conductor de tren de pasajeros es súper fascinante. Y más con este formato tipo arcade donde te califican que llegues a tiempo a cada estación, que te estaciones o te detengas en la estación en el punto correcto de la estación, que manejes con suavidad el tren, porque también te quitan puntos si por ejemplo frenas muy de golpe, te penalizan. O sea, y aparte pues la simple experiencia de estar manejando el tren mientras vas recorriendo las diferentes líneas de tren, o sea, porque vas a ver los escenarios tal cual por los que pasan los trenes. Entonces eso es algo también muy fascinante, ir viendo desde la perspectiva del conductor los diferentes escenarios que recorren las líneas de trenes. ¿No? Un juego bastante fascinante. Y por cierto, dato curioso, que pues ya estoy en trámite más bien de conseguir la última versión de Densha de Go para el Switch, con todo y su control especial. Entonces tal vez próximamente haga stream de esa versión de Densha de Go. Y pues en general Taito
Si ven en su historia van a encontrar seguramente alguno que otro juego, no solo estos que ya mencioné, pero muchos otros juegos que a lo mejor no fueron tan populares o tan famosos, pero que a muchos cuando los jugamos nos dejaron un bonito recuerdo. De esos juegos que si vuelves a jugar recuerdas todo lo divertidos que eran, que aunque no son juegos con mecánicas nuevas u originales, agarran pues así que los formatos ya conocidos y meten sus propias ideas y mejoran mucho los juegos. Entonces pues vale mucho la pena echarse un clavado para ver todos los juegos que ha creado esta compañía, tal vez no tan famosa ni tan popular en Occidente, Taito. Y bueno, pues espero que les haya interesado esta pequeña historia de esta compañía de Taito y sus títulos pues más famosos, más populares. Ya con esto cerramos este podcast. Vamos al audio de cierre ya para las despedidas. Y pues esto ha sido el episodio 253 de Poco Común, sobre videojuegos y específicamente sobre la historia de Taito. Espero que lo hayan disfrutado. Les agradezco que lo hayan descargado, streameado y sobre todo escuchado. Les recuerdo que este podcast está disponible en las principales plataformas de podcasting. Bueno, no solo en las principales, sino en muchas otras. Pero como ejemplo, pues están Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iVoox, solo por mencionar algunas de las muchas plataformas en que está disponible este podcast. Simplemente búsquenlo como Poco Común. Les recuerdo que la versión en audio de este podcast se publica los martes en la noche. Y también les recuerdo que hay la versión en video de este podcast que se publica en el canal de YouTube Nerdulería. Búsquenlo, este canal de YouTube Nerdulería. La versión en video de estos podcasts se publica los sábados en la noche. Y pues también les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters, La Podcastería y Encode. Búsquenlos en Facebook así, La Podcastería y Encode. Estos grupos de Facebook, estas páginas de Facebook, tienen tanto este podcast como muchos otros podcasts que les pueden interesar, como por ejemplo algunos de los que quiero promocionar esta vez, como Línea Roja Podcast, este podcast que pues habla de manga principalmente, noticias y sin una reseña de algún manga, entonces que les puede interesar. También les recomiendo pues el podcast de Life Anime Bo Podcast, este podcast de Bolivia que habla de anime, da noticias de anime y pues habla y hace crítica de varias series de anime, y sobre todo que también pues hace reseña de los episodios de anime de las series que se están transmitiendo en el momento. Y otra recomendación de un podcast que recién acaba de empezar es el de este podcast de Jin Lobo, llamado, y compañía, claro está, llamado Pasaporte al Infierno. Este está disponible en YouTube, pero también en varias plataformas de podcasting próximamente. Pasaporte al Infierno. Este podcast para aquellos metalheads, para estos fanáticos de la música heavy metal y todas sus vertientes, variantes y demás contenido relacionado con el metal, de cultura pop o de cultura popular, pues relacionado con el metal, y del que van a estar hablando en este podcast, Pasaporte al Infierno. Y bueno, pues ya nada más voy cerrando, recordándoles mis redes sociales.
Me encuentran como SourceZ en Facebook y en Discord. SourceZ en Facebook y Discord, donde pueden tener comunicación más directa conmigo. También les recuerdo que hago streams, transmisiones en vivo de partidas de videojuego principalmente, pero de vez en cuando también de otros de conversación más casual. Estas transmisiones en vivo son en mi canal de Twitch, SourceZ, escrito solo con una letra Z al final, Sourcers en Twitch. Y estas transmisiones en vivo son los miércoles y domingos a partir de las 10:30 p.m. hora central de México. Para que lo recuerden y pues se den una vuelta para que me acompañen en vivo ahí mientras juego videojuegos. Y bueno, pues ya con esto cierro este podcast. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Y pues nos estamos escuchando hasta la próxima. Cuídense.